Bueno, hola chicos, buenas tardes, espero que estén todos bien, que hayan podido realizar cierto el ensayo de matemática, el primero que hicimos en nuestro pre-U. Vamos a resolver ahora en este video, vamos a resolver más o menos 10 a 12 preguntas para ver cómo estuvo su trabajo, ¿cierto? Para ver cómo estuvo su aprendizaje y vamos a resolver las preguntas a continuación. Elegí alrededor de 10 o 12 como dije al principio y la primera que elegí, ¿cierto? Es la pregunta 10. En la pregunta 10 encontramos acá raíz cuadrada menos raíz cuadrada, ¿cierto? De 6 al cuadrado. Recordemos que esto se parece mucho y es lo mismo que tener un cuadrado al binomio. Por lo tanto, acá es necesario recordar, ¿cierto? Que tengo a menos b al cuadrado, ¿cierto? El primero al cuadrado, después el producto, ¿cierto? De a por b, menos por menos, ¿cierto? Regla los signos, esto va a quedar como más b al cuadrado. Por lo tanto, al tener esto, vamos a trabajar ahora el ejercicio 10. Tengo raíz al cuadrado, raíz, ¿cierto? Al cuadrado de 2 menos el producto, ¿cierto? De las dos raíces, raíz de 2 por raíz de 6, más la paréntesis raíz al cuadrado de 6. Como ya sabemos, acá tenemos un 2, ¿cierto? Que corresponde al índice. Si simplifican, quedaría el 2 menos 2. Al multiplicar dos raíces, eso me va a dar 12, raíz cuadrada de 12, positivo. Simplificamos acá, ¿cierto? Me va a quedar en 6. Vamos a reducir ahora los números enteros y esto va a quedar como 8 menos 2 raíz de 12. Ahora, recordemos que uno también puede descomponer las raíces. Tengo acá la raíz de 12. La raíz de 12 la podemos escribir como 4 por 3. ¿Por qué 4 por 3? Porque la raíz de 4 es una raíz exacta, por lo tanto esto va a quedar como 2 raíz de 3. Si raíz de 12 es 2 raíz de 3 y tengo por 2, me va a quedar por lo tanto 8 menos 4 raíz de 3. Y ahí terminamos el primer ejercicio, ¿cierto? La pregunta 10. Y la alternativa correcta, como está ahí, era la alternativa A. Bien. A la siguiente pregunta. Vamos a borrar la pizarra, ¿cierto? Para seguir avanzando. Y encontramos ahora con la pregunta 25, el cual me habla del perímetro y el área de una figura geométrica. Dice así, el área de un rectángulo, ¿cierto? Tenemos un rectángulo, más o menos ahí, ¿cierto? Un rectángulo, el cual dice de que el área de este rectángulo es 20 centímetros cuadrados. Esto va arriba, ¿cierto? Sí, ahí. Esta es la pregunta 25. Y después, dice, y su ancho, ¿cierto? Su ancho es menor en 1 centímetro que su largo. O sea, el largo vale x, ¿cierto? Y acá tenemos que este vale x menos 1. Eso dice el enunciado. Y la pregunta es calcular el perímetro. Queremos saber cuál es el perímetro del rectángulo. La suma, ¿cierto?, de todos sus lados. Entonces tenemos lo siguiente. Recordemos de que para poder calcular el área de un rectángulo tenemos que multiplicar, ¿cierto?, lado por lado. Entonces el área de un rectángulo es x por x menos 1, ¿cierto? X menos 1, por lado. También sabemos de que acá tenemos el área. ¿Cuánto es el área? El área es 20. Entonces yo tengo que x por x menos 1 es igual a 20, como está en el enunciado. Multiplicamos acá los x, ¿cierto? Tengo x cuadrado menos x. Ordenamos, ¿cierto?, esta ecuación. Y encontramos x al cuadrado menos x menos 20, ¿cierto? Esto es igual a 0. Entonces, acá podemos encontrar dos soluciones. Mantenemos acá, ¿cierto?, nuestros dos paréntesis. Como tengo x al cuadrado, es x por x. El primer signo se escribe, ¿cierto?, en el primer paréntesis. Multiplicamos menos por menos, eso me va a dar más. Un 1 que multiplicado me dé 20, ¿cierto? Y sumado me dé menos 1. Es 5 y 4. 4 por 5 es 20, ¿cierto? Y al sumar, menos 5 más 4 me va a dar menos 1. Entonces aquí tengo dos soluciones.
Este es x1 y este es x2. x1 es igual a 5, ¿cierto? Porque, por lo siguiente, acá me salté un paso, voy a borrar para explicar por qué me da ese valor. Recordemos de que x1 menos 5 es igual a 0. Entonces, al despejar x1 me va a dar, ¿cierto? 5. Acá tenemos el inverso positivo. El inverso aditivo y eso es 5. Ahora con x2 tengo que x2 más 4 es igual a 0. Despejamos x2 y eso me va a dar menos 4. Bueno, y aquí viene la pregunta. ¿Qué valor es el que me sirve? ¿Qué solución es la que me sirve? ¿Me sirve el 5 o el menos 4? Bueno, jamás vamos a encontrar que una medida de un cuerpo geométrico sea un número negativo. Entonces, la segunda solución a mí no me sirve. Me sirve la primera. Entonces, al reemplazar acá, el x vale 5, y acá sería 5 menos 1, y eso es igual a 4, ¿cierto? Comprobemos, 5 por 4, 20, o sea, está bien mi operación del ejercicio. Y ahora, calculemos el perímetro. Sabemos de que los lados opuestos acá son iguales, lados opuestos iguales, por lo tanto el perímetro me va a dar 18 centímetros. La respuesta correcta a este ejercicio es la letra A. Bien, vamos a seguir ahora revisando otro ejercicio, el cual ya ahora nos trasladamos a trabajar con funciones. En funciones, ¿ya? En funciones, aún no hemos trabajado funciones, pero vamos a ver en las próximas semanas en el PREU, ¿ya? Aquí tengo, sea f de x, ¿cierto? F de x es igual a x al cuadrado menos 3x, y me dicen que g de x es igual, ¿cierto? G de x es igual a 2x más 1. Y nos preguntan cuál es el valor de f, ¿cierto? De g de x, y el g de x vale 2. Acá se puede trabajar de diferentes formas. Algunos profesores lo enseñan de manera diferente, pero vamos a explicar la forma quizás más sencilla de resolver el ejercicio. Y lo más sencillo es lo siguiente. Es trabajar, ¿cierto?, del paréntesis hacia afuera. Primero vamos a reemplazar el g de x cuando x vale 2, como dice el enunciado. Por lo tanto, primer paso, ¿cierto? Primero, g de x, el g le damos el valor 2, entonces x vale 2. Entonces sería 2 por 2 más 1 medio. Al resolver esto me va a dar 4 más 1 medio, ¿cierto? Acá trabajamos con diferentes denominadores de dos fracciones. Esto va a dar 8 más 1 y esto me va a dar 9 medios. ¿Por qué da 8? Porque recuerden que acá está partido por 1, mínimo común múltiplo, multiplicamos en forma cruzada y encontramos el valor de g de 2, ¿cierto? Es 9 partido 2. Por lo tanto, esto ya avanzó, ¿cierto? Avanzó y ahora es f de 9 partido 2. Entonces ahora este valor lo reemplazamos en las x de la función f de x. Por lo tanto, el segundo paso, ¿cierto? Acá tengo f. ¿Cuánto vale el x? Vale 9 medios. Es igual 9 medios al cuadrado menos 3 por 9 partido 2. Se resuelve esto, me da 81 partido 4 menos 27 partido 2, ¿cierto? Al cuadrado. Y acá mínimo común múltiplo, ¿cierto? De estos dos va a ser 4, ¿cierto? 4. Este se multiplica por 2 y este por 1 sería 81 menos, eso da 14. Una me va a dar 54. Y al restar esto, chicos, ¿cierto? Al restar esto me va a dar 27 partido 4. La respuesta correcta, ¿cierto?, a este ejercicio era la E. Y se dan cuenta que no es complicado trabajar con composición de funciones. Acá donde tengo que empezar a trabajar desde el paréntesis hacia adentro para poder encontrar el valor de lo que me piden al final, que era f de x. Vamos a buscar ahora otro ejercicio. Ahora pasamos al 29. Seguimos trabajando con funciones, ¿ya?
Y este ejercicio lo encontré interesante y por eso lo quise compartir con ustedes acá en nuestra revisión, ¿cierto?, del ensayo número 1 matemática. Estamos retroalimentando algunos ejercicios, lo cual vamos a revisar después completamente en nuestra clase que tenemos de forma semanal. El 29 me dice lo siguiente, me dice que f de x es igual a m por x más k. Y después me dicen, cierto que son números reales, y dicen de que si f, cuando x vale 1, el resultado de todo esto va a ser 1. Después me dice que si tengo, cuando el x vale 3, en la función, esto es igual a 7. Vamos a verificar. Veamos acá. Sería m por 1, ¿cierto? Más k es igual a ¿cuánto? A 1. Veamos acá, a reemplazar, ¿cierto?, la función inicial. Me va a dar m por 3 más k es igual a 7. Y ahí tengo ya ordenadas mis dos funciones, ¿cierto? O mis dos ecuaciones. Lo ordenamos un poquito y acá trabajamos lo que vimos la clase anterior, cuando trabajamos estos sistemas de ecuación. Tengo dos ecuaciones y tengo que encontrar el valor, ¿cierto?, de m y de k respectivamente. Al ordenar, voy a tener m más k es igual a 1, ¿cierto? Porque 1 por m sigue siendo m. Y esto va a dar 3m más k es igual a 7. Acá podemos multiplicar la primera ecuación por un número negativo, ¿cierto? Por menos 1 para poder restar hacia abajo. Multiplicamos por menos 1, esto va a dar negativo, más por menos menos, esto también se hace menos, y este también se hace menos. Y al sumar hacia abajo, encontramos lo siguiente, esto se da 2m, k menos k se hace 0, y esto me va a dar 6. Por lo tanto, al dividir por 2, ¿cierto?, el valor que acompaña la m es igual a 3. Ya tengo listo el valor de m, que es 3. Ahora busquemos el valor del k. Y para eso, ¿cierto?, vamos a trabajar con la primera ecuación que tengo, que es m, ¿cierto? M más k es igual a 1. ¿Cuánto vale m? M vale 3, ¿cierto?, al reemplazar. Más k es igual a 1. Si aplicamos el inverso aditivo de 3, sería menos 3, entonces k es igual a menos 2. Entonces, respectivamente, el valor de m es 3 y el valor de k es menos 2. La respuesta correcta a este ejercicio es la letra D, del ejercicio 29. Seguimos avanzando. ¿Se dieron cuenta que no estaba tan difícil el ejercicio? Seguimos avanzando. Ahora tenemos otro sistema de ecuaciones, es el ejercicio número 32. Ya. Entonces, el 32 dice lo siguiente. Dice, la solución del sistema de ecuación, ¿cierto?, es el punto. Recordemos que el punto de un par ordenado está compuesto por la x por la y. Entonces tengo dos ecuaciones. Tengo x más 2y es igual a 13. Y tengo que 3x menos 4 es igual al y. Si ustedes se dan cuenta, encontramos un poco desordenadas acá las dos ecuaciones. Siempre la idea es trabajar con los valores, ¿cierto?, hacia abajo para poder reducir. Entonces esto lo voy a ordenar un poquito. Va a quedar como, el primero queda todo tal cual, x más 2y es igual a 13. El segundo quedaría 3x menos y es igual a 4, ¿cierto? El inverso aditivo, y me da 4 positivo y el y es negativo. Ahora, yo acá puedo multiplicar, si se dan cuenta, la segunda ecuación la puedo multiplicar por 2, ¿cierto? La puedo multiplicar por 2. Al multiplicarla por 2, la primera ecuación, ¿cierto?, quedaría tal cual, x más 2y es igual a 13, y la segunda quedaría 6x menos 2y es igual a 8. Al sumar, esto me va a dar 7x
esto se hace 0, es igual a 21. Divido todo por 7, y encontramos que x es igual a 3. Entonces ya tengo el primer valor de mi par ordenado, ¿cierto? Que se compone con x y con la y. X vale 3. Ahora busquemos el valor de y. Y podemos reemplazar ese valor en la primera ecuación, ¿cierto? Que es mucho más sencilla porque el valor numérico es menor. Dice que es x más 2y es igual 13. ¿Cuánto vale x? X vale 3. Más 2y es igual 13. Al reducir esto, ¿cierto? 2y, acá se aplica el inverso aditivo de 3, que sería menos 3. Y 13 menos 3 me va a dar 10. Divido todo por 2 y es igual a 5. Entonces el valor de y corresponde a 5. Y ahí tengo listo mi par ordenado. La respuesta correcta a este ejercicio es la letra A. Y ahí tengo listo el ejercicio, ¿cierto? 32. Seguimos avanzando. Ahora pasamos al 35. Y este ejercicio también lo encontré interesante cuando tenemos que trabajar con trazos, ¿cierto? Aquí trabajamos con geometría, que se ve prácticamente en primero o segundo medio, ¿cierto? Según el establecimiento donde estaremos estudiando. Dice lo siguiente, tengo acá un trozo, ¿cierto? Que tengo A y acá tengo B. Y el punto acá, ¿cierto? Al medio encontramos S, ¿cierto? Que parece 5. Dice que A y B, entre A y B, encontramos 48 centímetros. Y después encontramos una razón, ¿cierto? Dice lo siguiente, que el punto, ¿cierto? C es punto de división, que la razón A y B, la razón de 3 es a 5, ¿cierto? Que 3 es a 5. Y nos preguntan cuánto vale este trozo, cuánto vale este segmento, cuánto vale de A a Z. Entonces, recordemos que cuando yo tengo un total de algo y tengo dos razones, yo acá le agrego la constante, ¿cierto? Le agregamos la constante y esto se trabaja de la siguiente manera. 3K más 5K es igual a 48. Reducimos acá, esto me va a dar 8K es igual a 48. Divido todo por 8 y K es igual a 6. Entonces ya encontré el valor de K, que vale 6. Entonces este valor se reemplaza acá. 3 por K, 3 por 6, ¿cierto? 3 por 6 me va a dar 18. Entonces este lado que ando buscando me da 18. Pero verifiquemos si la suma me da lo que corresponde. Después K vale 6, ¿cierto? 6 por 5, eso me va a dar, ¿cierto? 6 por 5 me va a dar, aquí me equivoqué, es 30. Y al sumar 18 más 30, sí o sí me va a dar 48. Entonces, el trozo que andaba buscando de AC vale 18. La respuesta correcta es la A. Sí, muy bien. Seguimos ahora con la pregunta, ¿cierto? 46. Y acá tenemos una ecuación de la recta, ¿ya? Esta ecuación de la recta tenemos que reemplazar porque dice, ¿cuál punto pertenece a la recta de la ecuación? ¿Qué punto, qué par ordenado cumple con la condición que tengo ahí? Porque me dice que tengo que es 4 por x menos y, ¿cierto? Menos 1 es igual a 0. Si ordenamos un poquito esta ecuación de la recta, yo puedo decir de que es 4x menos y, tiene que ser todo esto igual a ¿cuánto? Igual a 1. Entonces encontramos y empezamos a resolver cada alternativa para encontrar la alternativa correcta. La alternativa A me dice que es 0,0. Recordemos de que en un par ordenado, la primera corresponde a x y la segunda corresponde a y. Entonces, tendremos lo siguiente. 4 por 0 menos 0 será igual a 1. Y ahí, ¿cierto? Al reducir esto me va a dar que 0 es igual a 1. ¿Eso es correcto? Claro que no. Entonces, este valor ordenado no es parte de esta recta. Veamos ahora la segunda alternativa. La segunda alternativa me dice que es 4
menos 1. Al reemplazar, ¿cierto? El 4 corresponde a x. Sería 4 por 4 menos 1 será igual a 1, ¿cierto? Estamos trabajando con esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación, estamos reemplazando ahí. Entonces, 4 por 4 a mí me va a dar 16, menos por menos más 1, ¿será 17 igual a 1? Claro que no, entonces esta ecuación, perdón, este valor ordenado tampoco cumple con la satisfacción para que me dé 1 o para que me dé 0, ¿cierto? Si trabajamos con la original. Seguimos con el punto C. El punto C es 1,3. Al reemplazar sería 4 por 1 menos 3. ¿Será igual eso a 1? 4 menos 3 es igual a 1. Claro que sí. Entonces la respuesta correcta a este ejercicio es la C. Porque este valor ordenado, al introducirlo a la ecuación de la recta, se cumple con la igualdad, que es igual a 1. Bien, si nos cuenta que no es tan complicado el ejercicio, pasaremos al siguiente. A la pregunta 49. Ya empezamos con un poquito de estadística, ¿cierto? Probabilidades. Y este ejercicio lo encontré interesante y a veces es bueno recordar que en los meses de octubre y noviembre vamos a trabajar mucho estadística y probabilidad, ¿ya? Así que por favor, queremos que se mantengan activos en nuestro preu, que sigan esforzándose, han aprendido bastante y no piensen que no van a aprender más, sino que van a seguir aprendiendo más y más si siguen en las clases, ¿cierto? Conectados y participativos. En la pregunta 49 me preguntan, en la siguiente distribución de frecuencias tenemos que encontrar, ¿cierto? La media aritmética, ¿cierto? Encontrar la media, que corresponde, a veces encontramos esta simbología que corresponde al de promedio, porque la media aritmética, perdón, y lo otro es la mediana. Y la mediana corresponde, ¿cierto?, al M y la E, corresponde a la mediana. Veamos, primero, ¿cierto? Tenemos la tablita y encontramos lo siguiente. Vamos a ver acá, vamos a ordenar, porque para encontrar la mediana es muy importante ordenar los datos de menor a mayor. Hagámoslo primero. Entonces me dicen de que de X encontramos, de 3 encontramos 2 veces la frecuencia, o sea, se repite 2 veces. Después encontramos que el 4, ¿cierto? El 4 se repite 5 veces. Vamos a escribir todos. 1, 2, 3, 4, 5. Después encontramos de que el 5 se repite solamente una vez. Después el 6 se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, el 7 se repite 3 veces. Ahí está, ¿cierto? Ordenado de menor a mayor. Veamos, contemos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces mi N, que es el total de datos, son 16. Eso es importante saber. El total de datos. La media, ¿cierto? La media es sumar todos los valores y dividirlo por el total de datos, que son 16. Entonces, al sumar acá, tengo 6, yo aquí con color voy a sumar, para que se den cuenta que esto está en vivo. 6, esto me va a dar 20, ¿cierto? 20, 5, 6 por 5 son 30, y esto me va a dar 21. Al sumar todo esto, 1 más 5 más 6, ¿cierto? Me va a dar 12, o sea, aquí va un 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, me va a dar 82 partido 16. 82, ¿qué es lo que es? El sumar todos los datos me da eso, porque para sacar un promedio o la media aritmética es sumar todos los valores y dividirlo por el total de datos, que son 16. Al dividir esto, ¿cierto? Como no sé exactamente, yo puedo transformar esto en una división, porque recordemos que una fracción es una división. Entonces, esto cabe 5 veces, ¿cierto? Sobrarían 2, una vez, sobrarían 4, ¿cierto? Le ponemos acá un 0, acá esto sería 2, me sobrarían 8, y aquí me quedarían 5. Entonces, y ahí estaría 0. Entonces la media es, vamos a escribir acá,
5 enteros, 125 centésimos, ¿ya? La mediana, ahora la mediana, es encontrar el valor al medio, ¿cierto? ¿Está ordenado todo? Sí, de menor a mayor, y buscamos al medio. Entonces, como son 16, hay que contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá el 5 y el 6 corresponden a la mediana. Y para eso tengo que sumar 5 más 6 partido 2. Y eso me va a dar, ¿cierto? 11 partido 2. Y eso me va a dar 5,5. Por lo tanto, la mediana es 5,125 y la mediana es 5,5. La respuesta correcta a este ejercicio era la letra D. Y ahí está, listo el ejercicio. Pasamos ahora a la pregunta 59. Y esta pregunta es permutación, ¿ya? Es súper sencilla, es permutación. Y dice lo siguiente. Dice, ¿de cuántas formas diferentes se pueden ordenar 4 niños en una fila? ¿Cierto? Acá, ¿cómo ordenamos? 4 factorial. Recordemos que esto es 4 por 3 por 2 y por 1. 4 por 3 son 12, 2 por 1 es 2 y 12 por 2 me va a dar 24. Entonces, puedo ordenar a los niños en 24 formas diferentes. La respuesta correcta claramente es la D. Bien. Pasamos ahora a la pregunta 61, ¿ya? Las últimas preguntas que estaban en el ensayo. Espero que hayan podido realizar todo el ensayo de forma consciente, ¿cierto? De haberse preocupado, haber tomado el tiempo necesario, que eran 2 horas y media, para resolver este test. Dice, se lanza un dado común 2 veces. Recordemos que el espacio muestral, ¿cierto? De un dado son 6, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cierto? Tengo 6 posibilidades al lanzar un dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 posibilidades. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener en el primer lanzamiento un número primo? Entonces, en el dado 1 hay que buscar, ¿cierto?, un número primo. Y los números primos, esos números primos me caen muy bien. Son lo siguiente, es el 2, el 3 y el 5, ¿cierto? Son todo eso. Por lo tanto, son 3 posibilidades de un total de 6, ¿cierto? Tengo 3 números primos de un total de 6. Después dice el i. Recordemos que el i corresponde a una multiplicación. Después tengo lo siguiente. Y el segundo al lanzar un dado obtengo, entonces al segundo dado lanzo y que me salga el número 4. El número 4. ¿Cuántos 4 tengo? Tengo solamente una posibilidad de 6. Como dice i en la pregunta, hay que, ¿cierto?, multiplicar. Aquí se me olvidó un detalle. Acá yo puedo simplificar, ¿cierto? Dividir todo por 3. Esto me va a quedar 1 medio. Por lo tanto, sería 1 medio por 1 sexto. 1 por 1, bien. Y 2 por 6 son 12. Entonces la respuesta correcta a este ejercicio era la letra A. ¿Se dan cuenta que no era difícil? Claro que no. Trabajar con dados o con monedas al lanzarla hacia arriba siempre trabaja de la misma manera. Pasamos a la pregunta 64, ¿ya? La penúltima pregunta que tenían ustedes en su respectivo ensayo. Acá dice lo siguiente. ¿Cuál es la desviación estándar de los siguientes datos? ¿Cierto? Los siguientes datos. La desviación estándar. Algunos hacen un dibujo así, ¿cierto? Pero aquí la clave de esto es primero sacar la media de los datos. Tengo la media, ¿cierto? La media aritmética, que es el promedio. Sumamos todo, son 3 más 3 más 6 más 6 y más 7. Al sumar todo esto, ¿cierto? Y se divide por todo el dato que son 5. Al sumar todo esto me va a dar 9 más 9 son 18, me va a dar 25 partido 5. Y eso es igual a 5. Entonces, la media es 5. Entonces, la desviación estándar se trabaja de la siguiente manera. Se tiene que tomar la distancia al cuadrado de cada valor. O sea, sería 5 menos 3
al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado más 5 menos 6 al cuadrado, 5 menos 6 al cuadrado, ¿cierto? Y el último es más 5 menos 6 al cuadrado, todo partido por el total de datos, mi n son 5, y todo esto está dentro una raíz cuadrada. Vamos a ver, porque esto se ve muy complejo, pero se dan cuenta que no tiene nada de complejo. 5 menos 3 me va a dar 2, y 2 por 2 son 4, ¿cierto? Por 4, acá me va a dar 1, acá me va a dar 1, y acá, ¿cierto? Me equivoqué porque este era un 7, ¿cierto? Era un 7, bueno, más que lo descubrí, y eso me va a dar 4 al cuadrado. Y todo esto está partido por 5. Al sumar, me va a dar 4 más 4, ¿cierto? Son 12, y 12 más 2 son 14 partido la raíz cuadrada de 5. La respuesta correcta a este ejercicio era la letra A. Y ahí está listo el ejercicio 64. Y ahí sí terminamos, ¿cierto?, con la retroalimentación del ensayo matemática número 1. Espero que le haya ido súper bien. Le tenemos toda la confianza junto con la profesora Valentina que a ustedes les irá bien. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.